Buenos días, profesor, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de la frecuencia modulada. Bueno, para saber todo lo que es acerca de la frecuencia modulada, vamos a ver primero qué son las ondas de radio. Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, el cual tiene una longitud mayor que la luz visible. Esta onda de radio se usa para diferentes tipos de comunicación hoy en día. Estas ondas de radio nos va a permitir a nosotros transportar la información. Para ello necesitamos modificar algunos parámetros, ya sea la frecuencia o la amplitud. En este caso, que vamos a tratar el tema de frecuencia modulada, vamos a modificar la frecuencia. Para ello vamos a ver qué es la frecuencia modulada. Bueno, la frecuencia modulada es un sistema de transmisión de información, el cual consiste en variar la frecuencia de la onda de radio. La frecuencia modulada se transmite en un espectro de banda, como se puede ver en la imagen, de 88 a 108 MHz. Según la norma del Ministerio de Telecomunicaciones aquí en Perú, cada estación de radio tiene permitido usar solo el 200 kHz de ancho de banda. Y por tal motivo, aproximadamente puede haber 100 estaciones de radio, ¿no? Seguimos. Para poder transmitir la frecuencia modulada vamos a ver diferentes tipos de onda, que son como la moduladora, la portadora y la modulada. La señal moduladora es la señal que contiene la información que se desea transmitir. La señal portadora es la señal que se va a modificar en función a la moduladora y esto nos va a permitir a nosotros transportar la información. Y la señal modulada es la señal resultante de la moduladora y la portadora. Acá les hemos puesto una imagen donde en la parte superior se puede ver la señal portadora y en la parte de abajo se puede ver la señal moduladora. Estas dos señales nos va a dar una señal resultante, el cual va a ser la señal modulada, que podemos ver acá. Bueno, las aplicaciones de la frecuencia modulada. Bueno, la frecuencia modulada se puede aplicar en la radiodifusión, en la televisión, en los sistemas de video analógicos, en la frecuencia de audio, en la navegación aérea, en los micrófonos inalámbricos. Luego vamos a ver las tecnologías o las etapas para poder transmitir esta frecuencia modulada, el cual tenemos la primera etapa, que sería la etapa de modulación, luego la etapa de transmisión y la etapa de demodulación. Bueno, la etapa de modulación. Esta etapa consiste en donde nosotros vamos a modificar la frecuencia de la portadora en función de la moduladora. Acá podemos ver un diagrama de cómo es que se va a modular esta frecuencia, ¿no? Tenemos una señal de entrada, una onda portadora y esta fusión, así decirlo, de las dos ondas nos va a dar una onda portadora. Esta onda portadora va a ser la, la onda a transmitir, es la que va a llevar la información hasta el receptor, ¿no? Luego vamos a pasar a la etapa de transmisión. En la etapa de transmisión es muy importante el ancho de banda, ya que va a ser el medio por donde nosotros vamos a transmitir la onda que hemos generado. Como ya les he mencionado anteriormente, la frecuencia modulada se transmite en un espectro de 88 MHz a 108 MHz. Y la separación entre emisoras de radio va a ser de 200 kHz. Luego tenemos la tercera etapa, que es la demodulación de la frecuencia modulada. En esta etapa nosotros vamos a extraer la información que nosotros hemos transmitido. ¿Y cómo lo vamos a extraer? Lo vamos a extraer de dos maneras diferentes que se puede ver. Que es discriminador de reactivo, el cual se basa en llevar la señal de la frecuencia modulada en una reactancia, normalmente en bobinas acopladas, de forma que su impedancia varía en la frecuencia. Luego tenemos
el siguiente tipo, que es el detector con PLL. Bueno, ¿qué es el detector PLL? Es un sistema de lazo cerrado, el cual consiste en un sistema en el que la frecuencia y la fase son realimentadas. Pero para realizar la devolución, nosotros vamos a tener una antena receptora, ¿no? Donde va a llegar la información transmitida de la frecuencia modulada. Y aquí podemos ver en este diagrama los pasos que va a seguir esta frecuencia captada. Por ejemplo, mira, se va aquí, en esta parte de aquí se va a amplificar la radiofrecuencia. Luego se va a mezclar esta radiofrecuencia con la onda generada por el oscilador local, el cual nos va a dar una onda resultante. Este se va a limitar y posteriormente va a llegar al demodulador. Recién llega al demodulador. Del demodulador, luego de extraer esta información, se va a amplificar esta información por el audio y posteriormente va a salir por un parlante o por una bocina. Luego tenemos lo que es la desviación de la frecuencia. La desviación de la frecuencia es el cambio máximo que puede experimentar la frecuencia de la señal portadora. En otras palabras, es cuánto se mueve la frecuencia de la portadora, ¿no? Aquí también podemos ver la desviación instantánea, el cual es la diferencia entre la frecuencia portadora sin modular y la frecuencia instantánea en un instante de tiempo determinado. Luego tenemos lo que es la desviación de cresta, el cual es la desviación de un máximo absoluto de la diferencia entre la frecuencia portadora sin modular y la frecuencia instantánea. Acá podemos ver un diagrama de lo que es la desviación de la frecuencia. Ahorita posteriormente vamos a ver un diagrama para poder entender mucho mejor esto que les estoy tratando de explicar. Acá podemos ver de qué manera vamos a calcular la desviación de la frecuencia. La desviación de la frecuencia se calcula con una fórmula que es multiplicar el índice de modulación por la frecuencia. Aquí les muestro un ejemplo, el cual dice, una radio transmite a una frecuencia máxima de 15 kHz y un índice de modulación de 5. Calcular la desviación, la desviación de frecuencia. Aplicando la fórmula, multiplicamos 15 por 5, que nos va a dar una variación de frecuencia de 75 Hz. Ya, aquí supongamos que la portadora de transmisión es de 85 MHz. Entonces, con esta desviación de 75, la onda estará vibrando a 75 por un lado y 75 por el otro lado. Eso es lo que nos trata de explicar esta imagen que podemos ver aquí. Acá tenemos la onda portadora, en la parte del medio, y a sus extremos tenemos la desviación de la frecuencia. Como se puede ver acá es menos 75 y aquí más 75. Esa es la desviación de la frecuencia. Y la diferencia de estos dos valores, del valor mínimo y del valor máximo, nos da lo que es el ancho de banda ocupado por la radiotransmisora. Luego tenemos lo que es la longitud de onda. Bueno, la longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos, como se puede ver en la imagen. O sea, es la distancia que existe entre cresta y la otra cresta, ya sea en la superior o en la inferior, como podemos ver, o en la parte del medio, ¿no? Es la distancia. No se olviden de eso. Longitud es distancia, el cual se puede clasificar en dos tipos. Si la vibración ocurre en la misma dirección que la propagación, estamos hablando de unas ondas longitudinales que podemos ver en la imagen. Y si la vibración se produce perpendicular a la dirección de la propagación, hablamos de ondas transversales. Posteriormente, aquí vamos a ver de qué manera vamos a poder calcular la longitud de onda. Bueno, para ello debemos de saber qué es frecuencia, qué es periodo, ¿no? Para poder lograr calcular la longitud de onda. Bueno, la frecuencia se calcula es 1 sobre el periodo y el periodo es 1 sobre la frecuencia.
Para ello tenemos que entender el concepto de qué es frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se va a repetir la onda, ¿no? Y el periodo es cuánto tiempo tarda en repetirse esta onda. Para poder entender mucho mejor, acá les he puesto unas imágenes en el cual tenemos que el periodo es qué tiempo se está demorando en repetir desde este punto hasta este punto. O sea, tiene que pasar todo esto, todo este tiempo para que llegue a su mismo punto, ¿no? Eso se llama periodo. Y la longitud de onda es la distancia de cresta a cresta. Siguiendo. Acá tenemos la longitud de onda, la fórmula que es la velocidad de la onda sobre la frecuencia. Y acá les hemos puesto un ejercicio, ¿no? Para poder entender esto mucho mejor. Calcular la longitud de onda de una onda que viaja a 20 metros sobre segundo a una frecuencia de 5 Hz. Aplicando la fórmula, que es velocidad sobre la frecuencia, nos sale que la longitud de onda es de 4 metros. Bueno, con esto terminamos la exposición, pero antes de eso vamos a llegar a lo que son las conclusiones. En conclusión, la señal de frecuencia modulada es muy eficiente ante el ruido. La señal FM presenta mayor ancho de banda que el de amplitud modulada. Y como hemos visto que la frecuencia modulada se transmite en un espectro de 88 a 108, ese rango. Y que por norma por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones acá en Perú se estableció que cada estación de radio puede usar solo 200 kHz, ¿no?